Gracias a ustedes por sintonizarnos aquí en el camino de la ciencia y la tecnología, aquí en el canal UCR. La doctora Arrieta fue reconocida por su amplia trayectoria profesional en el área de microbiología y su proyecto denominado El rol de la microbiota intestinal de edad temprana en el desarrollo del sistema inmune y en la patogénesis del asma pediátrica. La científica cursó el bachillerato y la licenciatura en la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica. Posteriormente realizó su doctorado en la Universidad de Alberta en Canadá y en ese mismo país se desempeñó como investigadora en la Universidad de British Columbia y actualmente está en la Universidad de Calgary, ahí mismo en Canadá. Bienvenida al programa. Muchísimas gracias por invitarme. Mire, antes que nada nos tiene que decir qué es la microbiota intestinal, porque tenemos como una idea, pero mejor que usted nos explique en qué consiste esa parte del organismo en que usted se ha centrado a trabajar. Sí, claro. El concepto es en realidad un concepto bastante nuevo y tal vez por eso es que no mucha gente lo oye mencionar. El concepto de la microbiota tiene únicamente unos 10 años en el ámbito científico y se refiere a la comunidad de bacterias y de otros microorganismos, incluyendo virus y protozoarios, que habitan en todas las zonas del cuerpo humano que están expuestas al exterior. La gran mayoría de estos microorganismos viven en el intestino. El intestino es un lugar ideal para que estas comunidades de bacterias se desarrollen y a eso es lo que conocemos como microbiota intestinal. ¿Qué relación tiene precisamente la microbiota intestinal y la prevención del asma? Encontramos en el grupo de investigación en el que pertenecía y a mi grupo de investigación de ahora que existen señales microbianas que se pueden detectar en niños que desarrollan asma en un futuro. Y todas estas señales microbianas que encontramos fueron de ausencia de algunos tipos de microbios. Esto lo vimos tanto en animales como en humanos. Entonces, bebés de alrededor de 3 meses de edad que carecen de ciertos grupos de bacterias tienen un mucho mayor riesgo de desarrollar asma y alergias en edad escolar. ¿Hasta qué punto tenemos que mantener a los niños fuera de esos microorganismos dañinos, ¿verdad? Porque cuando son muy pequeños, pues las madres generalmente se mantienen un poco atentas a que el niño juegue y se desarrolle en ambientes muy limpios. Sí. ¿Hasta qué punto es eso necesario y hasta qué punto tenemos que permitirles que interactúen con más cosas del ambiente, digámoslo así? Sí, la hiperhigiene, que es un concepto nuevo también, o esta noción de que tenemos que evitar al máximo el contacto con microbios y la idea de que la exposición microbiana es per se dañina, es una de las nociones que como sociedad tenemos que eliminar. Claro, esto hay que hacerlo al lado del descubrimiento científico y en eso es en lo que yo he estado ayudando un poco, porque es cierto, existen algunos microbios que causan enfermedades, pero a lo largo de cientos de años de estudios de microbiología lo que nos hemos dado cuenta es que son alrededor de 100 microbios los que causan enfermedades, cuando son miles las bacterias que residen dentro de nosotros y a las que nos exponemos en general en el ambiente, que son no solo inocuas en la mayoría de los casos, sino en muchos casos también beneficiosas para nuestra salud. La idea de la microbiota es que es un órgano más de nuestro cuerpo. Es un órgano que se genera después del nacimiento, porque es cuando empezamos a adoptar bacterias. Y este tipo de medidas a la que usted se refiere, como de evitar que los niños se expongan a microbios, eso es algo que hay que evitar. La higiene básica siempre va a ser importante. Las medidas de prevención de infecciones mediante los esquemas de vacunación, mediante lavado de manos en los momentos que tenemos que hacerlo, todo ese tipo de cosas siguen siendo importantes para evitar infecciones. Lo que no es importante y más bien es contraproducente es no dejar a un niño, por ejemplo, jugar en el patio o ensuciarse o estarlo limpiando únicamente por la noción de que se ve sucio. Esa idea de que la suciedad necesariamente es sinónimo de enfermedad es algo que no solo no es cierto, sino que es una idea
que van en detrimento de la salud humana. ¿Desde cuándo empezó usted a pensar o a inclinarse por esa línea de investigación? ¿Dónde la motivó a seguir esa trayectoria de investigar la microbiota intestinal relacionada con este tipo de enfermedades? En mi caso en específico, yo me dediqué a hacer investigaciones del intestino, del órgano, no de las bacterias del intestino, durante mi doctorado. Pero al terminar, o al estar terminando mi doctorado y cuando estaba presentando la tesis de disertación, empecé a leer las primeras publicaciones que salían de este concepto del microbioma humano, de la microbiota humana. Y me pasó lo que le pasa a muchísimos científicos, o lo que le pasó a muchísimos científicos, que fue una sorpresa y un interés de este tema tan fascinante, algo que verdaderamente revolucionó nuestra rama de estudio, así como muchas otras ramas de la medicina. Entonces en ese momento decidí que quería formar parte de ese grupo de estudio, busqué un laboratorio de investigación que se estuviera dedicando a estudios pioneros en la microbiota, y al llegar a esta investigación, uno de los proyectos que propuse fue estudiar la microbiota en el contexto del asma, primero en animales y luego en humanos. Bueno, continuamos aquí con la entrevista a la doctora Arrieta, ganadora del Premio Nacional Clodomiro Picado 2016 en Ciencias. Doctora, usted recientemente o este año publicó un libro, en la traducción sería Déjelos comer tierra, Let them eat dirt. Usted está precisamente promoviendo que esos descubrimientos sean prácticos. Un poco podríamos decir que usted está siguiendo la filosofía de Clodomiro Picado, porque Clodomiro Picado, cosa que investigaba, cosa que trataba de transmitirlo a la población para que fuera la ciencia muy práctica. Sí, es correcto. La diseminación de ciencia es un aspecto súper importante para mí y para otros científicos, y debería de serlo para todos los científicos que tenemos la gran oportunidad de estudiar un aspecto científico de interés social directo. Y en mi caso es así. En los descubrimientos que hicimos en el grupo de investigación eran de interés para las personas. Entonces, junto con mi jefe pasado, decidimos llevar la tarea de extraer los descubrimientos principales en el área de microbiota y llevarlos en palabras normales, comunes y corrientes, para que padres de niños y personas que están a cargo de niños y niñas puedan adoptar algunas de estas medidas, tratar de utilizar el conocimiento científico para cambiar nuestro día a día. Doctora, ¿qué hacen ustedes con cómo se llama, con toda esta información científica que se va produciendo el día a día? ¿La comparten también con las universidades latinoamericanas, tal es el caso de Costa Rica, y con el resto de universidades aquí en la región? Sí, en cierta manera sí. El proceso de diseminación meramente académico y científico es un proceso en el que se juntan una serie de resultados que cuentan una historia, y cuando esta historia se vuelve lo suficientemente interesante, estos estudios se publican, y estas son publicaciones académicas que se hacen en revistas académicas. En el momento en el que salen las publicaciones, incluso antes, cuando ya la historia está preparada para ser diseminada en la comunidad científica, se presentan en diferentes universidades en todo el mundo, incluyendo las latinoamericanas. Estaba leyendo que el doctor Adrián Pinto, que le agradecemos también al doctor Pinto por habernos gestionado y ayudado junto con el doctor Fernando García, vicerrector de investigación, el que usted pudiera hoy estar con nosotros, que un cambio en la microbiana también genera modificaciones en los genes. ¿Es parte también de lo que usted está trabajando? No, ese aspecto no. Yo me dedico al rol de las interacciones entre la microbiota y el sistema inmune y el metabolismo. El aspecto de la modificación de los genes es un aspecto en la rama que se conoce como la epigenética, y esto es una rama a la que yo no me dedico. En términos generales, ¿es fácil para una costarricense poder desarrollar ciencia en lugares de tanto avance como es Canadá? No, pero desarrollar ciencia no es fácil.
en ese sentido no lo es. Aún así, para mí es súper importante hacer hincapié que la formación que yo recibí en el grado de licenciatura en la Facultad de Microbiología fue verdaderamente excelente, y yo me di cuenta de esto hasta que salía a cursar programas de posgrado en otros países. En ningún momento sentí que mi formación fuera deficiente, más bien todo lo contrario. Y esto es algo que es importante mencionarlo. No, la formación de pregrado y de posgrado de la Universidad de Costa Rica, no en todos, pero en muchos de los programas es muy buena. Y por supuesto que no fue fácil, pero no fue fácil para mí, ni tampoco es fácil para ningún otro muchacho alrededor del mundo hacer ciencia. Sí, en general, don Fernando García precisamente nos hablaba de lo orgulloso que estaba de él ser microbiólogo, y a la vez darse cuenta que hay muchos microbiólogos que están teniendo éxito aquí en el país y fuera del país. Sí, la microbiología como carrera y el programa que la Universidad de Costa Rica generó y diseñó es un programa muy bonito, fascinante, y es bastante único en el sentido de que te permite abarcar campos clínicos, pero campos meramente investigativos también. Es una carrera bastante multifacética, y lo hemos experimentado varios que hemos tenido la oportunidad de dedicarnos a la investigación en diferentes áreas. Es un programa muy bueno. Usted pues ha obtenido estos resultados, los cuales ha compartido con nosotros. ¿En qué dirección se apunta ahora la doctora Arrieta? En este momento mi grupo de investigación lo que está tratando de hacer es tratar de elucidar cómo es la dinámica de estos cambios iniciales del microbioma al principio de la vida. Sabemos que nacemos sin microbios, y justo después del nacimiento nos empezamos a colonizar con microbios. Lo que todavía se desconoce es esa dinámica de cuáles microbios llegan primero, metabólicamente eso que significa para el cuerpo, las primeras interacciones entre esa microbiota con el sistema inmune. Y también en estos momentos estoy expandiendo a hacer censos no solo de bacterias, sino de hongos, que también son parte importante de nuestra microbiota. ¿Y qué papel juega la leche materna también en esos primeros meses de vida del niño? Es un papel muy importante. Ahora, hasta hace poco tiempo es que sabemos esto, pero la leche materna no es estéril, tiene bacterias, no solo de la piel, sino adentro de la mama. Cuando se está produciendo leche, se forma una microbiota de la leche, y esta es transmitida al bebé cada vez que amamanta, algo que por supuesto no pasa con la alimentación en fórmula. Y otra cosa que sabemos es que la leche materna tiene un componente de carbohidrato que no es digerido por enzimas humanas, sino solo por enzimas bacterianas, lo cual quiere decir que cuando una mamá está amamantando a su hijo o hija, está amamantando no solo al niño, sino a las bacterias además. Eso es muy interesante. Sí, es que el niño está empezando precisamente a formar esa parte del intestino que es tan importante, y es fundamental que la madre le transmita esas mismas bacterias. Es como casi una herencia. Es una herencia. Es nuestra primera herencia. De hecho, el primer baño de microbios, que es un evento sumamente importante, pasa durante el camino en el canal del parto, a través del canal del parto, que es una de las zonas de mayor concentración bacteriana en el cuerpo, y es una técnica conservada durante la evolución para asegurarse que el niño vaya a estar colonizado con las mejores bacterias posibles. Entonces, sí, ¿Y qué pasa con las madres que tienen cesárea? Las madres que tienen cesárea, o mejor dicho, los niños que nacen por cesárea, inicialmente y por algunas semanas tienen una microbiota muy distinta con los niños que nacen por parte natural. Ya eso lo han documentado. Sí, de manera bastante rigurosa. Se ha documentado en varios animales y en el ser humano también. Lo que también se ha documentado es que el evento de la cesárea, aun cuando es un evento que dura tan poco tiempo, eleva el riesgo de desarrollar enfermedades de carácter inmune, y ahora se está estudiando los aspectos de la microbiota que se creen que son el mecanismo de por qué es que niños que nacen por cesárea presentan mayor riesgo de desarrollar asma, alergias, obesidad, etc. Eso no lo sabía, pero es muy interesante, puesto que una de las cosas que se ha hecho es que se ha disparado mucho la cantidad de cesáreas, o sea, como que las mujeres no quieren tener mucho riesgo, dolor, como tener todo el ambiente controlado, pero eso es contraproducente. Sí, en realidad ya hay muchísima información científica de todo
desde todo ángulo, incluyendo ahora el asunto microbiológico, que favorece el parto vaginal sobre el parto por cesárea por muchos aspectos. Bien que mal, la cesárea es una técnica que salva muchísimas vidas, pero como usted bien lo dice, ha venido en aumento, y una de las cosas que nosotros también queríamos generar era incrementar la información del asunto de las bacterias para que las mamás hagan decisiones más informadas a la hora de elegir la manera como deciden tener hijos. El último minuto se lo dejo para que nos cuente un poco qué sintió usted al ser galardonada y escogida con este premio nacional Clodomiro Picado. Claro, es un honor enorme. El doctor Clorito Picado es un ícono para todos los científicos de este país, incluso muchos de otros países. Entonces, el que físicamente yo tengo una estatuilla de él con mi nombre y llevármela conmigo a mi laboratorio de Canadá es algo verdaderamente que me produce muchísimo orgullo, tanto a mí como a mi familia y amigos cercanos. Es verdaderamente el mejor motivo que he tenido para visitar Costa Rica. Muchísimas gracias, doctora Arrieta, por habernos acompañado en esta entrevista, haber compartido esta información, y esperaríamos en alguna otra oportunidad que usted pueda darse la vuelta por aquí también y seguir compartiendo esta información científica. Por supuesto que sí, muchas gracias por la invitación. Y a ustedes me despido, nos vemos la próxima vez, y pues realmente, efectivamente, ha sido un honor tener a la galardonada con el Premio Nacional Clodomiro Picado 2016. Continuamos con más información.